Hola, bienvenidos a todos. Hoy tenemos el juicio del legado de Felipe II de España. Nos reunimos para determinar si fue víctima de la leyenda negra o si las acusaciones en su contra tienen fundamento. Antes de proceder, presentaremos al acusado y repasaremos brevemente los hechos que marcaron su vida y su reinado. Felipe II, nacido el 21 de mayo de 1527 en España, fue hijo del emperador Carlos de España y Isabel de Portugal. Desde joven fue preparado para asumir las responsabilidades de un imperio extenso, y en 1556 heredó una de las mayores extensiones territoriales de la historia: España, los Países Bajos, Nápoles, Milán, las colonias en América y Asia, y la corona de Portugal desde 1580. Fue un monarca que centralizó el poder en la figura del rey, gobernando desde su escritorio en el monasterio palacio de El Escorial, que él mismo mandó construir como símbolo de su fe y su visión política. Durante su reinado, Felipe II enfrentó una serie de desafíos internos y externos: la rebelión de los Países Bajos, la lucha contra el protestamiento en Europa, la derrota de la Gran Armada y las continuas guerras con Inglaterra y Francia, para dar algunos ejemplos. Felipe II también fue conocido por su papel clave en la Contrarreforma, apoyando al Concilio de Trento y fortaleciendo la Inquisición para mantener la unidad católica en sus dominios. A lo largo de los siglos, ha sido retratado como un monarca obsesivo, autoritario y despiadado, especialmente por sus enemigos protestantes, quienes alimentaron la llamada leyenda negra. Sin embargo, otros lo ven como un gobernante eficaz, dedicando al bienestar de su imperio y defensor de la fe católica. Hoy evaluamos estas acusaciones y decidiremos: ¿fue Felipe II un tirano, como lo pintaron sus adversarios, o un gobernante incomprendido, víctima de la leyenda negra? El jurado tendrá la decisión. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Ahora, los abogados pueden presentar sus casos. Gracias, juez. Hoy estamos aquí para hacer justicia a las víctimas de la leyenda negra. Felipe II fue un monstruo malvado y tiránico y debe pagar por sus crímenes. Su inoportuna imposición del catolicismo en todo el mundo ha llevado a una supresión extrema de la libertad religiosa y al procesamiento violento de quienes no están dispuestos a seguir su gobierno. Los funcionarios extranjeros colocados en sus nuevas tierras no escuchan las necesidades del pueblo e imponen fuertes impuestos que dejan a la gente en la pobreza. Sus tropas españolas son brutales y sus actos violentos deben ser castigados. Hoy contamos con representantes e historiadores de 4 de sus violentas conquistas. La primera es la de los moriscos, a quienes no solo se les obligó a convertirse al catolicismo, sino que también se les prohibió hablar la lengua árabe y practicar cualquier costumbre islámica. La rebelión de las Alpujarras fue violentamente reprimida por los españoles y provocó la muerte de miles de moriscos. El segundo es Francia. Hizo varios intentos de imponer el catolicismo en Francia a través de las escuelas de religión francesas. Su necesidad de difundir el catolicismo condujo a varios conflictos violentos entre Francia y España. El tercero es los Países Bajos, donde intentó forzar la conversión de los protestantes al catolicismo. La rebelión de los Países Bajos fue respondida con gran violencia por parte de Felipe II y sus ejércitos, y en última instancia fue una gran pérdida para los españoles. El cuarto es Inglaterra. Existe una historia compleja entre España y Inglaterra durante esa época. Sin embargo, las cosas llegaron a su punto álgido cuando la Armada española fue derrotada en 1588. Esa pérdida fue el catalizador de la caída del Imperio español. No se debe elogiar a Felipe II por sus victorias, sino definirlo por sus terribles pérdidas.
No solo hizo cosas terribles a los moriscos, Francia, los Países Bajos e Inglaterra, sino que también permitió que su propio pueblo cayera en una gran deuda económica debido a su constante búsqueda de victorias militares. Su forma inhumana de gobernar debería calificarlo de monstruo y exigimos cadena perpetua. Y ahora, para nuestros testigos. Ahora escucharemos los testimonios de quienes presenciaron el gobierno de Felipe II para que el tribunal pueda decidir sobre la verdadera naturaleza de su reinado. El primer testimonio que escucharemos será el de Salim, un historiador morisco que vivió durante algún tiempo bajo el gobierno del Felipe II antes de emigrar. Su señoría, miembros del jurado, comparezco ante ustedes no como un fiscal, sino como un historiador comprometido con la verdad. Hoy presentaré pruebas de que Felipe II de España, a menudo considerado un campeón de la fe católica y un administrador de la Edad de Oro española, fue de hecho un gobernante cruel e intolerante que oprimió y persiguió a la población mora. Sus acciones no demuestran liderazgo, sino fanatismo religioso y una incansable determinación para homogeneizar España a expensas de la dignidad cultural y humana. En nombre de los moros españoles que sufrieron, el primer agravio es la reafirmación del edicto de expulsión. En 1567, Felipe II promulgó una serie de políticas que apuntaban explícitamente a la población mora, prohibiendo que hablaran árabe, vistieran ropa tradicional y practicaran sus costumbres religiosas, incluidas las leyes dietéticas, las oraciones y las celebraciones. Estas prohibiciones no solo fueron un ataque a su fe, sino también a su identidad cultural, criminalizando efectivamente su forma de vida. Este decreto rompió los acuerdos anteriores hechos durante la Reconquista que habían garantizado a los moros la libertad religiosa. La violación de estas promesas reveló el desprecio de Felipe por la justicia y su intención de borrar la cultura mora. Las implicaciones fueron profundas. Las comunidades fueron desgarradas, el patrimonio cultural fue suprimido y las personas se vieron obligadas a abandonar su identidad bajo la amenaza de castigo. El segundo agravio es la conversión forzosa de los moriscos. Bajo el gobierno de Felipe II, los moros enfrentaron un ultimátum: convertirse al cristianismo o enfrentar la expulsión y la persecución. Si bien muchos se convirtieron públicamente, se vieron obligados a practicar el Islam en secreto, viviendo como cripto-musulmanes con un miedo constante a ser descubiertos. Esta política fomentó un clima de sospecha y traición dentro de las comunidades. Los vecinos, amigos e incluso familiares podían ser coaccionados para denunciarse entre sí ante las autoridades, fracturando la confianza entre los moriscos. Las conversiones forzosas no fueron actos de guía espiritual, sino herramientas de control y dominación, despojando a los moros de la autonomía sobre sus propias creencias e identidades. La tercera queja es la forma en que Felipe II manejó la rebelión de las Alpujarras. La rebelión de los moriscos en la región de las Alpujarras fue una respuesta desesperada a años de opresión. En lugar de abordar sus quejas, Felipe II ordenó una brutal campaña militar para reprimir el levantamiento. Sus fuerzas emplearon tácticas de tierra quemada, matando a miles indiscriminadamente, esclavizando a mujeres y niños y dispersando a los supervivientes por toda España para garantizar que no pudieran reconstruir sus comunidades. Esta campaña destruyó asentamientos y centros culturales con siglos de antigüedad, borrando efectivamente la presencia mora de la región.
La naturaleza brutal de la represión destacó la visión de Felipe de los moros como enemigos en lugar de súbditos. La rebelión y sus violentas consecuencias expusieron la falta de disposición de Felipe para coexistir con comunidades no católicas, priorizando la conformidad absoluta sobre el buen gobierno. La cuarta queja es el papel de la Inquisición española. Durante el reinado de Felipe II, la Inquisición española se convirtió en una fuerza implacable contra los moriscos. Las acusaciones de herejía se utilizaron para justificar arrestos, torturas y ejecuciones. Las propiedades eran confiscadas, dejando a las familias en la miseria, y el miedo al alcance de la Inquisición se extendió por las comunidades moriscas. La Inquisición también apuntó a aquellos que supuestamente se habían convertido al cristianismo, acusándolos de practicar el Islam en secreto. Este doble estándar reveló que el verdadero objetivo de Felipe no era la conversión, sino la erradicación total de la identidad mora. La crueldad de la Inquisición, bajo la supervisión de Felipe, simbolizó su disposición a usar la religión como una arma para la dominación política y cultural. La última queja que presentó ante el tribunal es la expulsión final de los moriscos entre los años 1609 y 1614. Aunque la expulsión final ocurrió después de la muerte de Felipe II, fueron sus políticas que las sentaron las bases. Al marginar y alienar a los moriscos, aseguró que siguieran siendo perpetuos forasteros dentro de la sociedad española. Las bases de desconfianza, la desventaja económica y la aniquilación cultural que él estableció llevaron a la eventual decisión de expulsar completamente a los moriscos. Cientos de miles fueron desplazados, sus propiedades confiscadas y sus comunidades destruidas. Este acto fue la culminación de décadas de opresión sistémica, demostrando que la visión de Felipe para España no incluía la coexistencia, sino la eliminación completa de quienes no se ajustaran a sus ideales religiosos. Estos son los hechos que presento ante el tribunal. Su señoría, miembros del jurado, el reinado de Felipe II estuvo marcado por su ambición de consolidar el poder y hacer cumplir la conformidad religiosa a toda costa. Sus políticas hacia los moros no solo fueron opresivas, sino que estuvieron sistemáticamente dirigidas a borrar una cultura vibrante y diversa de España. A través de conversiones forzosas, prohibiciones culturales, brutalidad militar y persecución institucionalizada, demostró no ser un líder para toda España, sino un dictador religioso intolerante. Instó a este tribunal a reconocer el sufrimiento de los moros bajo su gobierno y a juzgar a Felipe II no por los monumentos que construyó, sino por la humanidad que destruyó. Para el tribunal les dejo dos preguntas para reflexionar. ¿Valió la pena la búsqueda de Felipe II por la uniformidad religiosa al precio del sufrimiento humano? ¿Y puede considerarse grandioso a un gobernante que viola los derechos humanos fundamentales, o la verdadera grandeza reside en la tolerancia y la inclusión? Gracias. Gracias por tu tiempo y por tu contribución al tribunal, Salim. El jurado tendrá en cuenta las pruebas que has presentado. Ahora presento el caso de Francia contra Felipe II de España. Permita que este historiador de Francia muestre las formas en que Felipe II perjudicó a su nación. Gracias. La controversia con Felipe II comenzó con el Tratado de Versalles en 1556. Este acuerdo tenía como objetivo traer paz entre España y Francia tras años de conflicto, asegurando una tregua de 5 años que permitiera a ambas naciones recuperarse. Francia cumplió su parte y reconoció el control español sobre Milán, aceptando pérdidas territoriales por el bien de la estabilidad. Sin embargo,
Solo Francia actuó con honor, y Felipe II decidió romper esta paz apenas unos meses después. A causa del apoyo de Francia al Papa Pablo IV en Italia, reavivó las hostilidades y lanzó una nueva campaña militar. Esta acción sumió a Europa nuevamente en la guerra, revelando su disposición a abandonar la diplomacia siempre que se adaptara a sus ambiciones personales. 3 años después, el Tratado de Cato Cambresis puso fin al conflicto renovado, pero lo hizo en los términos de Felipe II. España retuvo Milán, Nápoles y otros territorios italianos clave, mientras que Francia se vio obligada a abandonar sus ambiciones en la región. El tratado solidificó el dominio español en Europa y dejó a Francia debilitada y humillada. Este evento ejemplifica la estrategia a largo plazo de Felipe II de asegurar la hegemonía española marginando a Francia y explotando cada oportunidad para mantener Francia subordinada a su propio imperio. Además, cuando Francia fue consumida por las guerras de religión, Felipe II vio las divisiones del país como una oportunidad para entrometerse aún más en sus asuntos mientras buscaba restaurar el catolicismo en todas partes. Se proclamó a sí mismo como el campeón del catolicismo, pero algunos dicen que su verdadero motivo era debilitar a Francia. Financiando a la Liga Católica, Felipe II prolongó la guerra civil, exacerbó las tensiones internas y aseguró que el reino de Francia permaneciera demasiado fracturado para oponerse eficazmente a España en el futuro. Muchos piensan que fue un movimiento calculado para desestabilizar a Francia. El apoyo de Felipe II a una facción contra otra destrozó su sociedad, cobró miles de vidas y dejó profundas cicatrices en la nación francesa. Pudo haberse mantenido al margen, pero eligió aprovecharse una vez más. La ambición de Felipe II alcanzó su punto máximo durante la crisis de sucesión francesa tras el asesinato de Enrique III en 1589. Vio esto como una oportunidad para reclamar el trono francés para su hija Isabel Clara Eugenia, citando su linaje real. Para lograrlo, Felipe II apoyó militar y económicamente a la Liga Católica, librando una guerra contra el legítimo heredero Enrique de Navarra. Las tropas españolas ocuparon ciudades clave de Francia, incluidas París y Rennes, bajo el pretexto de ayudar a la Casa Católica. Francia piensa que esto no fue ayuda, fue una invasión y un intento de convertir a Francia en un estado cliente de España. Las acciones de Felipe II fueron una violación flagrante de la soberanía francesa. Esto es la evidencia de Francia. Muchas gracias por la explicación. Como describió, el reinado de Felipe II se caracterizó por promesas rotas, interferencia y agresión contra Francia. La evidencia muestra un patrón de comportamiento que no puede descartarse como mera propaganda, sino que debe reconocerse como las acciones de un gobernante cuyas ambiciones se lograron a expensas de la paz y la justicia. Por eso Felipe II fue un monstruo. Ahora el demandante llama al próximo testigo representante de los Países Bajos. Soy un historiador que habla en nombre de los Países Bajos en este caso. Felipe II recibió los Países Bajos de su padre, el rey Carlos, convirtiéndose en el señor de las 17 provincias a partir de 1555. Está claro que Felipe II estaba extremadamente concentrado no solo en defender a la Iglesia católica, sino en difundir el catolicismo por todo el mundo. Su gobierno en los Países Bajos implicó una persecución masiva de los protestantes en el país y exigencias fiscales extremas. Por eso, en 1566, los predicadores protestantes comenzaron disturbios llamados Furia Iconoclasta, y 2 años después comenzó la rebelión de los Países Bajos. Debido a esas revueltas, el ejército español dirigido por el duque de Alba comenzó a ejecutar a varias figuras importantes en los Países Bajos.
así como a asesinar a más de 50,000 civiles en muchas provincias. En 1571, el duque de Alba plantó una estatua de sí mismo matando a las tropas holandesas, lo que causó indignación entre el pueblo. Hubo tanto malestar por esta estatua que Felipe II tuvo que hacerla quitar y destruir. Un año después, Guillermo de Orange lideró al ejército protestante hacia la victoria sobre varias provincias mientras el ejército de Flandes alcanzaba su punto máximo de fuerza. 3 años después, los Países Bajos derrotaron al ejército español y Felipe II comenzó a perder el control de sus soldados. Felipe II no tenía suficiente dinero en el tesoro para sostener la guerra. Sin embargo, en lugar de conceder la independencia a los Países Bajos, nombró al duque de Parma como el nuevo gobernador para gobernar. A pesar de sus esfuerzos, en 1581, los Países Bajos del Norte declararon que Felipe II ya no era su rey, mientras que el sur permaneció bajo el dominio español. Unos años más tarde, Felipe II hizo matar a Guillermo de Orange, el líder de las revueltas en los Países Bajos, pero las fuerzas holandesas continúan luchando. En 1648, la guerra llegó a su fin y los Países Bajos fueron reconocidos oficialmente como independientes. Si bien el viaje fue largo y difícil, España finalmente se endeudó demasiado para continuar estas guerras en toda Europa, lo que le dio a los Países Bajos una ventaja económica para obtener su libertad. Hubo aspectos tanto positivos como negativos del gobierno de Felipe II en los Países Bajos. Su presencia proporcionó protección militar frente a otras amenazas. Durante esa época, el siglo de oro español también proporcionó un gran crecimiento artístico y cultural. Si bien esto puede ser cierto, la imposición del catolicismo y la supresión de la libertad religiosa fueron extremas. Cualquier revuelta contra el catolicismo tuvo consecuencias brutales, incluida la persecución por parte de las tropas españolas. Además, el nombramiento de funcionarios extranjeros sin conexión personal con el pueblo condujo a un gran fracaso a la hora de abordar los agravios y, en última instancia, eliminó la autonomía de los ciudadanos. Por último, los altos impuestos y las restricciones comerciales también tuvieron efectos negativos en los Países Bajos. Obviamente, los aspectos negativos superaron a los positivos para los holandeses, lo que finalmente condujo a la rebelión de los Países Bajos. Así nació la República Holandesa. Muchas gracias. Con esa información histórica sobre el impacto de Felipe II en los Países Bajos, podemos concluir que Felipe II era un monstruoso y un rey inútil. El demandante llama a su último testigo, representante del país de Inglaterra. Hola, soy historiador de Inglaterra. Estoy aquí para hablar sobre las relaciones entre el rey de España, Felipe II, e Inglaterra. Voy a darles hechos e información, no opiniones. Para empezar, la relación entre Felipe II y Inglaterra es complicada, porque a pesar de la percepción muy negativa del rey, en realidad había un tiempo en que Felipe II fue rey de Inglaterra. En 1554, 2 años antes del comienzo de su reinado en España, Felipe se casó con la reina católica María I de Inglaterra. La nobleza de España tenía la intención, con este matrimonio, de fortalecer el catolicismo en Inglaterra. Felipe buscó una alianza entre Inglaterra y España. A través de los 4 años de su reinado en Inglaterra, la gente del país temía la dominación española y desconfiaba en las intenciones de Felipe. El tratado matrimonial le dio a Felipe pocos derechos al pueblo inglés. Cuando María falleció en 1558, Felipe perdió su poder inglés. Después, la próxima reina de Inglaterra se llama Isabel I. Era una protestante devota
que esperaba establecer esta religión más en Inglaterra. Felipe, un católico devoto sin disculpa, no le gustó esto. Él defendió todas sus acciones a través de la Iglesia y ayudó con muchas conspiraciones contra Inglaterra y el protestantismo. Por ejemplo, la conspiración Ridolfi en el año 71 para reemplazar Isabel I de Inglaterra con María de Escocia, para que el catolicismo sea restaurado en Inglaterra. También Inglaterra apoyó la revuelta de los Países Bajos contra España y Felipe II. Durante su reinado y por todos sus años vivos después, Felipe era muy impopular en Inglaterra. La mayoría de los textos históricos no mencionan Felipe II como rey de Inglaterra, y si lo mencionan, enfatizan que fue rey por el derecho de su mujer. Dicen que su método de gobernar ambos en Inglaterra y por su imperio español era muy defectuoso, siempre distraído. Lo usan como ejemplo de un rey fracaso. La mayoría de los artículos históricos de Inglaterra que he leído representan a Felipe II como un monstruo, malvado y tiránico, que se define por sus pérdidas. De hecho, la mayoría de los artículos mencionan su pérdida en la batalla de la Gran Armada de 1588, como si fuera el factor más importante de su vida. En esta batalla, Felipe tenía la intención de invadir Inglaterra, derrocar a Isabela y reimponer el catolicismo al país. Pero la marina inglesa fue capaz de derrotar la armada de Felipe. Esta batalla marcó un punto de inflexión con la rivalidad entre Felipe y su imperio español e Inglaterra, en que esta derrota no solo enfatiza el pensamiento de Inglaterra sobre los métodos militaristas tiránicos y monstruosos de Felipe, pero también fue un golpe largo para el poder naval de España. Gracias, testigo. Con esta información sobre la percepción de Felipe II en Inglaterra, alguien puede concluir que Felipe II era un monstruo y un rey inútil. Con esto concluyen nuestros testimonios de testigos testificando contra Felipe II. Gracias a todos por sus testimonios. El jurado los ha escuchado y los tendrá en cuenta. Ahora escucharemos al abogado de Felipe II. Abogado, por favor, presente su defensa del acusado Felipe II. Gracias, su señoría. Miembros del jurado, hemos escuchado durante este juicio testimonios que buscan presentar a Felipe II como un tirano intolerante, un dictador religioso cuyo legado es, según ellos, un rastro de sufrimiento y represión. Sin embargo, es mi deber como su defensor demostrar que estas afirmaciones no solo están llenas de prejuicios, sino que también son el producto de una campaña propagandística conocida como la Leyenda Negra, que ha distorsionado la verdad sobre el reinado de Felipe II y sobre España en su conjunto. Estos testimonios están profundamente sesgados, centrándose únicamente en los desafíos de su reinado y olvidando sus logros. También pasan por alto el contexto histórico y geopolítico en el que Felipe II gobernó. Para comprender por qué se ha difamado tan extensamente a Felipe II, debemos examinar la Leyenda Negra, una campaña de propaganda creada y alimentada por los enemigos de España. La Leyenda Negra fue un conjunto de relatos exagerados y ficticios que describían a los españoles y especialmente a Felipe II como crueles, intolerantes y sedientos de sangre. Esta leyenda tiene sus orígenes en los Países Bajos y en Inglaterra, naciones que estaban en guerra con España durante el reinado de Felipe. La propaganda protestante fue especialmente activa en este sentido, utilizando panfletos, libros y grabados para demonizar a Felipe como el típico monarca absoluto y opresor. Esta narrativa fue difundida ampliamente con el propósito de justificar las acciones de estas naciones contra España y su imperio. El mito de la Leyenda Negra se construyó sobre eventos específicos como las acciones de la Inquisición,
la represión de los moriscos y la Armada Invencible, pero los exageró hasta el punto de hacerlos irreconocibles. Este relato omitía los logros culturales, económicos y políticos de España bajo el reinado de Felipe II, convirtiendo un periodo de grandeza en una caricatura de opresión. Con eso, quiero decir que Felipe II es una víctima de la leyenda negra. Felipe II gobernó durante la Edad de Oro de España, un periodo en el que la nación alcanzó un esplendor cultural, artístico y político sin igual. Bajo su reinado se alcanzaron numerosos logros y avances que abordaré más adelante. Sin embargo, esos logros fueron opacados por la difusión de la leyenda negra. Esta propaganda no permitió que se reconociera su visión de un imperio unido, su defensa de la fe católica en un tiempo de divisiones religiosas y su compromiso con el progreso cultural. La percepción de Felipe como un dictador intolerante no es más que el producto de esta campaña de desprestigio. La leyenda negra busca simplificar una época compleja y un reinado multifacético en un relato que satisface las agendas políticas de sus enemigos. Felipe II no fue un dictador intolerante ni un tirano cruel. Fue un monarca de su tiempo, enfrentando enormes desafíos y tomando decisiones difíciles en un periodo de constante conflicto. Fue también una víctima de la leyenda negra, una narrativa creada por quienes deseaban desacreditarlo y minimizar los logros de España durante su reinado. Les pido que no permitan que los prejuicios y las distorsiones de la historia influyan en su juicio. Consideren el contexto, los logros y los desafíos que enfrentó Felipe II. Reconozcan que este juicio no trata solo de un hombre, sino de la verdad sobre una época y un imperio. Ahora voy a hablar de los diversos logros que Felipe II trajo a España y las cosas que hizo para que el imperio fuera tan grande y respetado. No necesito defender el legado tan impresionante de Felipe II a través de exponer los sesgos en la evidencia que el demandante presentó. Sí, Felipe II es la víctima principal de la leyenda negra que pinta una pintura falsa de él. Pero si enfoca en los éxitos de Felipe II, especialmente a través de los hechos verdaderos en historia no sesgada, puede entender sin duda que él fue un héroe por España y un rey impresionante. Quiero introducir un historiador de ascendencia español para explicar la verdad. Para empezar, Felipe II fue un héroe militarista. Hay que darse cuenta, los españoles le dieron el nombre Felipe el Prudente. En esta época de Europa, la mitad del siglo XVI, España no fue la única potencia extrema. También existía el Imperio Otomano, una potencia conocida por su poder, fuerza y expansión. Sin embargo, bajo su líder Felipe II, Felipe el Prudente, el Imperio Español derrotó a este Imperio Otomano en la Batalla de Lepanto, un combate naval en 1571 entre el Imperio Otomano y la coalición católica, de la cual el Imperio Español era miembro. Históricamente poco apreciada, esta batalla tan importante retrataba a no solo los otomanos, pero también a toda Europa, que no pudiera ser más que una primera potencia de Europa, y este papel pertenecía sin duda a la monarquía española. El héroe militarista de Felipe II también le creció al imperio que ya era el más grande y poderoso de Europa Occidental con su ganado contra los franceses en la batalla de Quintín. Una batalla de 1557 con victoria decisiva para las tropas del imperio español contra el ejército francés. Francés era una potencia Europa y también rival de España, seguidores del protestantismo. Ambos lados, España católica y francés protestante, mostraron una vehemente antipatía por la religión de su rival.
Con su devoción y virtud católica, Felipe logró esta victoria impresionante que resultó en el establecimiento de España como un poder mejor que sus enemigos franceses con el Tratado de la Paz de Cateau-Cambrésis. Además, él fue uno de los reyes más estratégicos y inteligentes en la historia. Él fue catalizador de la Unión Ibérica que existió por más de 70 años. Durante la segunda mitad de su reinado, Felipe ganó el conflicto de sucesión portugués y llegó a ser el rey de Portugal desde 1580, que formó la Unión Ibérica. Esta unión les permitió a los portugueses emigrar dentro de la península. La unión llevó al Imperio Español los negocios del gran emporio de las Indias Orientales, Lisboa. Sin las fronteras y con la emigración, Felipe II catalizó el llegado de profesionales artesanos, de comercios, de negocios y más a Madrid, Sevilla y otros centros importantes. Al gobernar todas sus regiones españolas, regiones italianas, Portugal, regiones afroasiáticas, regiones de las Américas y más, el rey se unió a todos los territorios de los continentes habitados en su imperio, por primera vez en la historia. Aumentó el comercio de oro y plata de las Américas, las especias de Portugal, y fue el primero en la historia en iniciar el comercio dentro del Pacífico y a través de la expansión de su imperio en Asia. No puede dudar sus éxitos si se considera su contribución de las riquezas de España. Gracias. Con esta proyección histórica de un historiador de ascendencia española, es obvio que Felipe II fue un héroe por contribuir al poder español, liderar el imperio más grande y poderoso de Europa Occidental y dedicarse a su país. Gracias al demandante, a la defensa y a todos los testigos. Este es uno de los juicios más importantes de la historia. ¿Pertenece el legado de Felipe II a una celda de cárcel o debería ser etiquetado como heroico? Ahora tomaremos un breve receso para que el jurado pueda llegar a una decisión sobre si Felipe II es culpable, un rey malvado, o inocente y una víctima de la leyenda negra.